Agradezco a las autoridades organizadoras de esta sexta reunión científica del Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis. Una aclaración previa al debate: en esta presentación solo se intentan fijar algunas pautas generales que permitan a cada operador advertir el riesgo en su laboratorio. La aparición del coronavirus no implica una nueva bioseguridad. Siguen vigentes las normas que conocemos, solo se recalcan los aspectos claves por las características de lo que se conoce del virus. Analizamos la posibilidad de riesgo desde distintos puntos de vista. El primero es la bioseguridad como derecho de los pacientes y personas que concurren, de los trabajadores con material biológico y del ambiente y los habitantes que lo integran. Y lo hacemos con una visión epidemiológica del contagio, que utiliza la tríada epidemiológica: momento, lugar, persona. O sea, investigamos en qué momento, en qué lugar y a qué persona le puede ocurrir un contagio o un accidente para poder prevenirlo. Los mecanismos de contagio de este virus es la vía inhalatoria a través de la boca, la nariz y los ojos. Las vías de contagio son esas gotitas que podemos advertir si hablamos ante un espejo, ante un vidrio o ante el celular. Esas gotitas, si son pequeñas, serán aerosoles, si son más grandes, serán suspensiones, y pueden caer sobre objetos que también son un mecanismo de contagio, porque es también un mecanismo de contagio el contacto a través de superficies contaminadas. Las manos llevan a la boca, nariz y ojos la contaminación. El peligro son entonces los aerosoles o suspensiones que salen de la boca al hablar, al estornudar, al toser, al gritar, y con algunas palabras como la P o la T. Estas gotitas permanecen en el aire o se depositan sobre superficies. Vamos a hablar nosotros de posibilidad y de probabilidad. Muchas circunstancias son posibles, pero no todas son igualmente probables. Nosotros vamos a actuar de tal manera que vamos a disminuir al máximo la probabilidad que un riesgo posible ocurra. Debemos hacer entonces un análisis de riesgo. El riesgo en un procedimiento con material biológico depende de las veces y el tiempo en que se haga una operación y de la gravedad de las consecuencias si ocurre el accidente. Sugerimos analizar en cada lugar, colectivamente y bajo la supervisión de la dirección, cada procedimiento, sus riesgos posibles y los métodos de contención adecuados. Es necesario entonces hacer previamente un análisis de riesgo. La bioseguridad es una disciplina preventiva, implica un análisis de riesgo para prevenirlo. Entonces ahí tenemos una cadena de riesgo. Se trata de evitar que se continúe esa cadena. Tenemos un evento no deseado, tendremos procedimientos previamente ensayados, con los elementos necesarios para evitar que el evento ocurra. Si ese evento no deseado ocurre, vamos a tener que tener procedimientos previamente ensayados y los elementos necesarios para actuar en esa emergencia. Y si ocurrió, también tenemos que tener procedimientos ensayados previamente y elementos necesarios para reparar el daño material y personal. El riesgo en el SARS-CoV-2 va a depender de la proximidad entre dos individuos o entre varios individuos, del tiempo de exposición, de la intensidad del contacto entre personas. No es lo mismo asistir a un concierto al aire libre, con asientos separados convenientemente, y sin gritar y saltar, que un festival de rock en una cancha de fútbol con todo el mundo en esa cancha saltando, gritando y en contacto muy próximo. Y el cuarto punto es el contacto con superficies y objetos contaminados. ¿Cómo prevenir el contagio? La dosis en una vía inhalatoria es función de la concentración en el ambiente, en este caso de esas gotitas, aerosoles o suspensiones, y del tiempo de exposición a esas gotitas. Vamos a utilizar la regla de los 2 mayor y de los 2 menor. Mayor distancia entre personas,
menor tiempo de contacto de cercanía, mayor ventilación para diluir y dispersar esas gotitas y menor intensidad de contacto en las circunstancias como la que describí. Y, por último, equipos de protección personal adecuados para los riesgos que veamos en la situación que estamos considerando. Para establecer el nivel de bioseguridad necesario, se van a relacionar el grupo de riesgo intrínseco de los microorganismos manipulados. Puede ser que no manipulemos microorganismos, pero que manipulemos material que pudiera estar contaminado, y el tipo de operación que se ejecuta. En cada caso se van a elegir los niveles de bioseguridad necesarios para operar con distintos microorganismos o en distintos procedimientos con materiales que pudieran estar contaminados por el virus en cuestión. Vamos a tener grupos de riesgo 1, que son microorganismos de riesgo individual y comunitario escaso nulo, que podemos tener en un laboratorio de enseñanza en los primeros años. El grupo de riesgo 2, que es de riesgo individual moderado y riesgo comunitario bajo, que es el que tenemos habitualmente en atención primaria. El grupo de riesgo 3, riesgo individual elevado, riesgo comunitario moderado, que ya exige un laboratorio de determinada contención, y el grupo de riesgo 4, donde nos encontramos en este momento, con un riesgo individual y comunitario elevado, sin vacuna o medicamento. Los tipos de actividad que se pueden realizar van a ser actividad que no multiplica ni disemina el microorganismo. En el caso de alguien que no trabaje con microorganismos, si trabaja con algún material que pudiera contenerlo o estar contaminado con él. Hay una actividad B, que es la actividad que multiplica o disemina el microorganismo. No necesariamente tiene que ser microbiología, puede ser que trabajemos con un material que pudiera estar contaminado y que hagamos una operación que produce aerosoles y en este caso puede haber una transmisión por vía inhalatoria. Después una actividad C, que en este caso no interesa, que se refiere a trabajo con animales infectados, que es particularmente peligroso, pero este no es el caso que estamos hablando. Esto está en la norma IRAN 80.059. Si hacemos un análisis de riesgo, debemos ver cuáles son los puntos de riesgo en el lugar donde trabajamos. Hay una fase preanalítica de bioseguridad que está en la recepción de personas externas o de insumos, y en la toma o la recepción de muestras, y aquí si viene del exterior, vamos a tener que considerar el transporte. Hay una fase analítica, que es el procesamiento de las muestras, donde tenemos que ver qué procedimientos generan la posibilidad de nuestro contagio, y hay una fase post-analítica que se refiere al lavado de la ropa usada en estas operaciones, a los residuos que se generen, al envío de muestras al exterior, y vuelve a aparecer en esta fase también el transporte. En cuanto a la organización del personal, es necesario organizar al personal en turnos de trabajo, separando grupos sin contacto entre sí, para que, si hay un infectado, no quede en aislamiento todo el personal y se paralice totalmente la institución. Es preciso un relevamiento permanente de qué personal está entre los criterios vigentes en el momento que se analiza de caso sospechoso o exceptuado. Si alguien tiene síntomas, debe avisar al lugar de trabajo y no debe concurrir. En cuanto al ingreso de personas externas, es preciso evitar la concentración de personas, manteniendo una distancia de 1,8 metros, 2 metros, si es posible, con marcas en el piso. Barbijo al ingresar, limpia suela con desinfectante al entrar y turnos para concurrir. En cuanto al personal de recepción, si la sala de recepción no tiene una barrera física, vidrio o acrílico entre el personal interno y el externo, barbijo y o protección facial, guantes de látex si fuera necesario, los externos no debieran apoyarse o tocar con sus manos la mesa de recepción y los objetos, y, vuelvo a decirlo, turnos para pacientes o externos que concurran. En cuanto a las indicaciones para toma de muestras, respecto a la toma de muestra, todas las tomas de muestra, incluida
la extracción de sangre implican un contacto próximo con el paciente, una relación de proximidad o cercanía. Por ello se sugiere utilizar siempre guantes descartables, barbijo, protección ocular o máscara facial y aplicar prácticas seguras de extracción de sangre. Los equipos de protección personal deben usarse en cada caso según se requiera. Debe haber una permanente evaluación de riesgo de cada actividad bajo la supervisión de la dirección y analizar cada situación concreta siguiendo los cambios y nuevos conocimientos en la progresión de la pandemia. En ese caso, definiremos qué equipos de protección personal se usarán. En cuanto a la desinfección y la ventilación de ambientes, la contaminación de superficies y objetos es una de las vías de contagio en infecciones respiratorias. Es necesario desinfectar regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por contacto, mesas, barandas, picaportes, puertas, según su uso y concurrencia, para ver en qué tiempo se hace. Es necesario ventilar, no recircular el aire. Los ventiladores y el aire acondicionado en general no son aconsejados, no reemplazan a la ventilación, porque mueven el aire que está adentro en una habitación cerrada. La limpieza debe ser húmeda, limpieza húmeda con trapeador o paño en lugar de la limpieza seca, con escobas, cepillos, etc. Siempre de arriba hacia abajo y desde la zona más limpia a la más sucia. En limpieza y desinfección, técnica del doble balde y doble trapo, es decir, un equipo para limpieza y otro para desinfección. Primero limpieza, luego desinfección. Desinfección de superficie, en esto hay que tener mucho al personal. Desinfectante se usa para objetos y superficie y antiséptico se usa para personas. Es necesario que el personal de maestranza conozca esto. La lavandina no trae fecha de vencimiento, trae fecha de elaboración y no dura más de 120 días desde la elaboración en fábrica. Una advertencia de ese personal: el hipoclorito de sodio nunca se debe usar en materiales que no resistan la corrosión ni en personas. El alcohol al 70% es antiséptico, pero puede usarse en picaportes, superficies en la recepción, etcétera, como desinfectante. Para pisos y áreas no críticas, solución de hipoclorito de sodio al 0,2% y dejar secar. Para áreas semicríticas, mesadas o equivalente, solución de hipoclorito de sodio al 0,5% y dejar secar. Para materiales de trabajo no descartables contaminados, después de remover con limpieza la suciedad más grosera, solución de lavandina al 1% y dejar actuar 30 minutos. Preparar las diluciones para uso en el día. En la fase posanalítica, lavado de ropa, residuos y también una desinfección final y antisepsia para dejar el lugar en condiciones para el día siguiente. Y también el transporte de muestras. En residuos, proceder de acuerdo a la legislación de cada lugar. Si hay material sospechado del grupo de riesgo 3 o 4, descontaminar antes de desechar por autoclavado o lavandina al 1%. En cuanto al lavado de ropa de trabajo, agua caliente, detergente y secar al sol. Proceder de acuerdo a un material que pueden encontrar en Internet: prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud, OPS-OMS 2018. No mezclar ropa contaminada con otra que no lo está, trasladarla en todo caso, si hace falta, en bolsas aisladas y cerradas. En cuanto al transporte de muestra, ajustar las normas y los mecanismos de transporte de muestra respecto a envases y vehículos y seguir las normas de la autoridad competente respecto a la identificación del personal de transporte. Para terminar, un recuerdo especial a los trabajadores de la salud que están en el frente de lucha todos los días y a los trabajadores de la ciencia y la tecnología que estuvieron cuando hizo falta, como siempre y a pesar de todo. Les dejo mi dirección personal de mail por cualquier consulta, también la dirección de mail del programa de bioseguridad de la Fundación Bioquímica Argentina. Nuestro lema de la bioseguridad solidaria es protegerse para proteger a los demás y proteger a los demás para protegerse a uno mismo. Y un lema latino, Amat Victoria Curam, que quiere decir: la victoria ama a los que se preparan, preparémonos para protegernos y proteger. Muchísimas gracias por su atención.